En esta oportunidad quiero que veamos en segunda de Timoteo, capítulo 3, y en el versículo 14 al versículo 17. Vamos a tener una reflexión en estos pasajes que son importantes en el tiempo en el cual estamos viviendo. Y vamos a ver algunas enseñanzas maravillosas para nuestras vidas que las recibimos del consejo de Dios. Este no es mi consejo, este es el consejo de Dios. Mi trabajo, mi privilegio, como el que podemos tener todos y debemos de tener todos los días, es transmitir estos consejos, es compartírselos a nuestra familia, a nuestros hijos principalmente, compartirlo a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, obviamente en la iglesia. Somos portavoces de llevar estos sanos consejos que a la vez son proféticos porque nos enmarcan el tiempo en el cual estamos viviendo. Fíjense cómo empieza este capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tenemos que admitir que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, y no únicamente por los asaltos o por los asesinatos que pueden haber o por el desorden que hay en la clase política, sino por el desorden que hay en la inmoralidad en la cual está cayendo nuestra sociedad. Pero esto fue algo que lo dice la palabra profética de Dios, que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Por eso es que son tiempos peligrosos, y si nosotros seguimos meditando, reflexionando sobre los demás versículos, nos vamos a dar cuenta que sí, son peligrosos y que enmarcan la sociedad nuestra. Y empieza diciendo, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Hoy en día hay mucha blasfema contra Dios, hay mucha blasfema contra su iglesia, y las personas, en su afán de querer poner en práctica sus malas obras, están llevando a tener una vida blasfema contra Dios. Ya no hay un respeto hacia Dios y a las cosas sagradas de Dios. Y no solo me refiero a las personas que están fuera de la iglesia, sí, sino que aún adentro de la iglesia. Pero sigue diciendo las características de estos tiempos peligrosos. Dice que habrán hombres traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Es lo que le decía. Hoy hay mucho deleite pecaminoso más que los deleites de Dios. Podríamos enumerar la lista porque es mucho, pero el tema en esta oportunidad está desde el versículo 14. A la luz de eso, de todo este desorden inmoral que hay, todo este desorden en todas las áreas, la Biblia dice en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Pero persiste. Y esto habla de persistencia, de perseverancia. Habla de tener una vida disciplinada,
en el Señor. Las personas exitosas en todas las áreas de la vida y en especial en la vida cristiana es nuestra disciplina, nuestra persistencia en lo que hemos aprendido. La pregunta es, ¿seguimos aprendiendo nosotros más cosas de Dios? Porque ese es el punto en donde estamos llegando en esta vida, en donde hay muchas personas que han dejado de aprender de Cristo y se han dedicado a aprender las costumbres que hay en medio de nuestra sociedad, que hoy en día pueden abundar las fuentes de esas informaciones, las redes sociales. O sea, lo que estoy diciendo es que hoy muchos de nuestros hijos saben más de las cosas del mundo que las cosas de Dios, porque las cosas del mundo abundan las fuentes para poderlas conocer. Hoy pueden hablar de cualquier tema porque en las redes sociales se habla de todo, pero que no dejemos de aprender aquello que nosotros hemos aprendido. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y esto es importante porque estos dos conceptos van de la mano. Lo único que nos hace estar persuadidos, seguros, es la enseñanza. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios, si no le enseñamos a nuestros hijos sobre el temor de Dios, si no le enseñamos a nuestros hijos de la importancia que tiene la palabra de Dios en su vida, ellos no van a estar persuadidos. Lo que Pablo quiere evitar en la vida de Timoteo, de un joven, y lo que como padre de familia queremos evitar como padre de familia, es que realmente nuestros hijos estén persuadidos, estén seguros de la fe que han abrazado. Hoy en día vemos muchos jóvenes cristianos que no están seguros de lo que creen, porque no ha sido consistente la enseñanza por parte de los padres. Los afanes han llenado las vidas que no tienen tiempo para seguir con esa línea de pensamiento cristiano en donde cada día, dice la Biblia, de día y de noche, el varón de Dios medita juntamente con su familia, y será en esa persistencia, en esa consistencia, en que nuestros hijos no solamente conocerán de Dios, de los caminos de Dios, de los personajes bíblicos, sino que estarán persuadidos, seguros, tendrán convicciones de lo que es ser un cristiano y no van a ser fácilmente movidos por todas estas corrientes inmorales, ideológicas que hoy están invadiendo a nuestra sociedad. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y se refería a su madre Eunice y a su abuela Loida, que fueron dos fuentes maravillosas en la vida de Timoteo. Pablo sigue diciendo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez. O sea, Pablo le está recordando a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido desde tu niñez. Y que ese aprendizaje te ha persuadido, te ha convencido
de lo que tú crees, Timoteo, es lo correcto, es lo sabio, es lo más conveniente para tu vida. Pero si Timoteo no hubiera tenido una madre y una abuela fiel que le hayan enseñado las Escrituras, ¿cómo iba a estar persuadido Timoteo de los caminos de Dios? Y esto es un consejo para los padres, es un consejo para los líderes, para los pastores y para los propios hijos, que si queremos estar persuadidos de las cosas de Dios, tenemos que ser persistentes, perseverantes en conocer cada día más de Dios, para que eso haga una obra profunda en nuestras vidas y en nuestras convicciones. Si ustedes me preguntan por qué tantos jóvenes, hijos de cristianos, han dejado de creer en Dios y ya no están seguros de su fe, es porque han dejado de aprender lo que desde la niñez ellos venían aprendiendo y dejaron de estar persuadidos. Y encima de esto, todas las olas de este mundo terminaron de persuadiéndolo, pero a lo contrario, a creer lo que no es de Dios, porque el mundo sí es persistente. Es persistente en estas redes sociales, es persistente a través de películas, es persistente a través de las amistades, es persistente a través del sistema educativo, es persistente a través de tantas fuentes que ellos están tan persuadidos porque aquella mentira se está repitiendo constantemente por diferentes medios de comunicación que terminan invadiendo su vida interior, su intelecto, su entendimiento, a tal punto que terminan creyendo una mentira. Y no solamente creyendo una mentira, sino viviendo en la mentira. Porque de igual manera, no solamente tenemos que aprender de Cristo, sino vivir como Cristo. Tener la vida de Dios operando en nuestras vidas. Entonces Pablo le dice a Timoteo, pero persiste. El Señor está hablando a tu vida, persiste, sé perseverante en tus lecturas diarias, sé perseverante en las meditaciones diarias de los personajes de Dios, sé perseverante en la oración, sé perseverante en el asistir a la iglesia, sé perseverante, que tu próxima generación pueda seguir con esa línea de pensamiento cristiano basado en las Sagradas Escrituras, para que no seamos arrastrados por esta ola de hombres perversos que enmarcó ya la Escritura unos versículos antes. Sigamos leyendo esa perversidad. Fíjense, dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Fíjense, aquí habla desobedientes a los padres. ¿Por qué tenemos tantos hijos que son desobedientes a los padres y que fueron jóvenes que un día, siendo niños, asistían a la iglesia? Porque los padres no fueron fieles en seguir persistiendo en la enseñanza de la palabra de Dios. Conforme los hijos fueron creciendo, fueron descuidando la palabra de Dios.
Aun cuando los hijos agarraron una carrera universitaria, ya no tenían tiempo para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Ahí, con más fuerza, tienen y deben los padres de familia seguir enseñándoles la palabra de Dios, el temor de Dios, porque a ese nivel ya están entrando a otras pruebas más fuertes, a otras tentaciones más fuertes que pueden desviarlos y encaminarlos hacia un camino totalmente ajeno al camino de Dios. Por eso es importante que nosotros persistamos en lo que hemos aprendido. Hay que aprender. Miren, en esta escritura, miren, hay mucho que aprender. Como le dije a alguien una vez, a un padre de familia, que su hijo le gusta leer, y yo le di, y que casi un mes le compra un libro por mes. Yo le dije, cómprale un libro en donde hay 66 libros en uno solo. Y se le va a ir el año y no va a terminar ese libro. Y si empieza el otro año, puede seguir con la otra parte o repasar lo que tiene. O sea, este libro hay muchas enseñanzas, pero hemos dejado de persistir en su lectura. Por eso Pablo le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este libro le va a dar a tus hijos sabiduría para que puedan afrontar la vida. Este libro les va a dar una sabiduría que los va a llevar a alejarse de aquellas situaciones que un día pueden terminar avergonzándolo, cayendo en situaciones vergonzosas. Porque este libro pone un temor profundo en nuestra vida. Este libro pone justicia en nuestra vida. Este libro pone el don de servicio. Este libro pone la vida de Dios en nuestro corazón y nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos da inteligencia para que conduzcamos nuestras vidas honestamente, justamente. Y nos da su espíritu que pone en nuestras vidas esa luz, ese entendimiento que hoy muchos jóvenes han dejado de recibirla. Por eso, y tú desde la niñez, imagínense desde cuando venía Timoteo persistiendo en la lectura, en el conocimiento, en la meditación, desde que era un niño. Y aquí joven ya Timoteo ya es un joven, pero él seguía persistiendo, perseverando en las cosas de Dios. Por eso Timoteo terminó siendo un joven con convicciones. Por eso Pablo podía dejar a Timoteo en las iglesias para que pudiera corregir las cosas que tenían que ser corregidas, porque Timoteo sabía que tenían que corregir. El problema de hoy en día es que tenemos jóvenes que no saben qué corregir en su vida porque no tienen esa luz, porque no tienen esa sabiduría, porque no tienen ese entendimiento, porque no tienen una base, porque no tienen una guía. Y por eso es que terminan diciendo, no, yo estoy bien, aunque en sus corazones hay angustia, aunque en sus corazones no hay paz, aunque en sus corazones hay una vida desordenada y que no tienen una visión y no saben realmente a qué vinieron a esta vida. Pablo le sigue diciendo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Tú le vas a dar a tu hijo un libro que es inspirado por Dios, para que tu hijo tenga una vida inspirada en Dios y no una vida inspirada en las cosas de este mundo, que lo único que lo van a inspirar es a pecar y a andar en una vida licenciosa, pecaminosa y desordenada. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vas a tener un libro, vas a comentar en tu seno de tu hogar historias de la Biblia que le van a enseñar a los tuyos a ser corregidos, a ser instruidos. Fíjense, las cuales pueden hacer sabio para la salvación y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. El problema de este tiempo es que los jóvenes no quieren ser corregidos. Y no solamente los jóvenes, nadie quiere ser corregido. Nadie quiere ser instruido. Nadie quiere ser enseñado. Por eso persistamos nosotros en la enseñanza. Persistamos en la instrucción de Dios. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y es lo que hicieron estas madres fieles en la vida de Timoteo. Ellos pudieron instruir a Timoteo siendo un niño. Y aunque llegó a viejo Timoteo, nunca se apartó del camino, porque él estaba persuadido, él estaba seguro, él tenía convicciones de quién él había creído. Y por eso es que Timoteo terminó siendo un joven victorioso, exitoso, fue un gran líder contemporáneo en la iglesia, en donde Pablo dejó a Timoteo para que pudiese corregir lo que tenía que ser corregido. O sea, Timoteo también tenía carácter. Y hoy en día necesitamos jóvenes de carácter que le digan no al pecado, que sean celosos de las cosas de Dios y que no sean arrastrados por estas olas inmorales, ideológicas y filosóficas que están llevando a nuestros jóvenes a hundirlos y a destruirlos en todas las áreas de su vida. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios siga fluyendo, porque esta es la verdad que nos hará libres en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.